En la actualidad, la mayor parte del mundo cree en un Dios, pero de una manera superficial. Y esto es debido a que no demuestran un correcto o una correcta obediencia a sus requerimientos. Además, también existe un porcentaje en las cuales no cree, por el simple hecho de que no lo pueden ver, no lo pueden tocar, no lo pueden observar, etc. Por tanto, para demostrar que hay un Dios, se requiere de argumentos o razones por las cuales validen aquella existencia. Y a la vez también nos lleven a una correcta adoración. Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo, en su larga trayectoria de estudio, él describe 5 vías por las cuales demuestra la existencia de Dios. Según él, son las siguientes: el movimiento, el orden de las causas, limitación en el existir, grados de perfección y el gobierno de las cosas. Estas son las 5 vías de Tomás de Aquino. Por tanto, vamos a ir detallando punto tras punto, brevemente, cada una de aquellas vías. Acerca del autor, Tomás de Aquino nació alrededor del año 1225 en el castillo de Rocaseca, Nápoles. Además, la Enciclopedia del Nuevo Mundo cita lo siguiente: fue un sacerdote y teólogo de la Orden Dominicana del Catolicismo Romano y es reconocido como uno de los más grandes filósofos de la tradición escolástica, que utiliza la razón para poder comprender las revelaciones religiosas del cristianismo. Notamos que es un personaje muy reconocido en el campo de la filosofía y además, para poder comprender las revelaciones religiosas, él usa el método de la razón. Por otro lado, la creencia en la existencia de Dios es fundamental para la salvación. He aquí 2 textos bíblicos. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo. Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios mismo lo manifestó a través de sus escrituras y a través de la fe. Ahora, el autor Eduardo Blanco cita lo siguiente: pero Santo Tomás fue optimista en cuanto a las capacidades de la razón humana y consideró que también podemos conocer la existencia de Dios con las fuerzas de la razón natural. Él llamó las 5 vías a los 5 argumentos que expone en la Suma Teológica y que le permiten demostrar su existencia. Vemos aquí nuevamente que él considera que para poder conocer la existencia de Dios es útil la capacidad de la razón humana. Bueno, partiendo de ese punto, vamos a ir a la primera de las vías. En primer lugar, es la que se deduce mediante el movimiento, y esto se refiere a que todo es movido por algo, y que ese algo es movido por otro algo, hasta llegar al primer motor, el cual no es movido por nadie. El autor Iván Maurial cita lo siguiente: este proceder no se puede llevar indefinidamente porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Por ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve, y este se entiende que es Dios. Entonces, aquí vemos una clara referencia en cuanto al movimiento que nos lleva al primer motor que no es movido por nadie o por nada, y que esto nos indica que es Dios, aquel primer motor. En segundo lugar, es la que se deduce por el orden de las causas. Todo tiene un orden y una causa eficiente.
lo cual nada es causa de sí mismo. O sea, yo no sé por qué existo. Yo no me he autocreado. Entonces existe la necesidad de que haya una primera causa. Y ese es Dios. Luego tenemos la limitación en el existir. Todo lo que existe ha de haber sido creado por una cosa ya existente. Es cierto que hubo un momento en el que no existimos. Sin embargo, si eso pasara con todos los seres, no existiríamos. Por tanto, debe haber algo que ya haya existido siempre. Y ese es Dios. Porque nada puede surgir de la nada. Todo ha sido creado por Él. En cuarto lugar, tenemos los grados de perfección. Esto indica que en los seres humanos hay ciertos grados de perfección, valga la redundancia, que puede ser bueno, excelente. Y asimismo, el autor Miguel Ángel Fuentes cita lo siguiente: debe también existir el ser que posee toda perfección en grado sumo, respecto del cual las demás se comparan y del cual participan. Interesante. Por tanto, aquel grado de perfección absoluta sería Dios, ya que Él es perfecto y todo lo que hace también lo es. Por último, está el gobierno de las cosas, donde todo tiene un fin y un propósito, y aquello es dado por un ser inteligente, donde por Él todas las cosas son dirigidas al fin, y ese ser es Dios.